mamás, muchas gracias por estar acompañándonos en Radio Mujer este jueves. Ya presentó mi querida Rosy Muñoz, productora de este espacio, a la doctora María Ángela Gómez Pérez, que es profesora investigadora del Departamento de Psicología Aplicada, que coordina la maestría en terapia familiar del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y que de la UDG, y que hoy está con nosotros para darnos cuenta de los estilos de crianza que existen y de ahí ubicarnos. A ver, yo me identifico cuando mis hijos, sobre todo cuando es el establecimiento de la familia con el primer bebé, cuando te ocurrió a ti ahora sí que este paso de pareja a familia, en el sentido de llegó el primer hijo a sus vidas de mamá y papá. ¿Qué sucedió en ese triángulo, en ese ajuste de las dinámicas que ya tenían ustedes? Hoy vamos a platicar de la empatía entre bebé, papá, mamá, ¿sí? Porque a veces el papá se pone celoso cuando llega el bebé, mamá se siente con ganas de estar con papá, pero tiene la demanda del bebé. Hay muchas situaciones que se conjugan en esta primera etapa cuando llega un nuevo miembro de la familia a casa, sobre todo el primero. Cuéntanos cómo te pasó, qué te ocurrió a ti. Estos testimonios nos van a servir además para que puedas llevarte hoy un regalito muy lindo que tenemos, ya te contaré en un momentito más, pero vale la pena. Participa vía telefónica, vía chat, en el Facebook también. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. No, al contrario. Empezamos por ahí, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Sí, claro que sí. Quisiera iniciar mencionando que hay diferentes tipos de crianza, ¿sí? O modelos, que nosotros, bueno, ya los tenemos bien reconocidos, pero quisiera en este momento puntualizarlos. El primer modelo de crianza que nosotros conocemos es el del padre rígido y autoritario, ¿sí? El padre que de alguna de otra manera, por su misma situación social y económica, es el que está distante, el que dicta las normas y hace que éstas se cumplan. Tenemos el papá que es flexible, el donde no es ni rígido ni es autoritario, el que permite todo, ¿sí? Y tenemos otro modelo de crianza que es el que conjuga todos estos dos modelos, en donde hay un acuerdo entre el papá y la mamá para criar precisamente y educar a los hijos. Sabemos efectivamente que una de las grandes funciones o el papel de la madre es estar cerca del hijo y el papá un poquito más fuera de este ámbito afectivo que se da dentro de los miembros de la familia. Es también importante que cuando llega un miembro a la familia, papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo va a ser, cómo se va a educar? ¿Quién va a dictar las normas? ¿Quién va a decir, quién va a poner la autoridad? ¿Cuáles son las disciplinas que va a haber dentro de casa? Y eso por lo general nunca se da. Se da por hecho de que la mamá, como la mayor parte del tiempo está en casa, pues ella es la que lleva todo el trabajo que implica estar con el bebé, desde la educación, atenderlo en todas sus necesidades básicas, y el papá siempre es muy lejano, porque como el papá es el dotador del dinero o de la economía, ¿sí?, para la casa, entonces esa función se delega a la mujer. Muy pocos casos nos hemos encontrado en donde realmente se sienta papá y mamá a platicar sobre el futuro de sus hijos y cómo va a ser esa crianza. El ponerse de acuerdo no es una cosa sencilla, por eso es que tienen que llegar a acuerdos para establecer esas normas, esa disciplina o esas reglas que van a funcionar de los hijos dentro de la casa, porque no es lo mismo una regla para un niño pequeño que para un adolescente. Entonces, bueno, ahí tiene que haber ese ponerse de acuerdo entre ambos. ¿Por qué? Porque en la medida en que papá y mamá se pongan de acuerdo, estamos hablando de un bienestar familiar y una seguridad y una estabilidad emocional que nosotros como padres les vamos a transmitir a nuestros hijos. Son conceptos muy interesantes, como puedes escuchar, los que comparte con nosotros hoy la doctora María Ángela Gómez Pérez, porque tiene que ver con el día a día, con la práctica, tiene que ver con lo que incluso pensamos pero no decimos, ¿no? En cómo incluso nos sirve para reflexionar cómo lo hemos hecho hasta ahora
¿Y qué tal nos viene a nosotros nuestra maternidad o la paternidad de los señores que nos estén escuchando? ¿Cómo nos movemos en ella? ¿Estamos cómodos? ¿Nos gusta? ¿O al contrario, lo sufrimos? ¿Le batallamos? ¿Quisiéramos que fuera de otra manera? ¿O quienes, pues, valientes ya se sentaron y platicaron con su pareja de lo que pensaban que sería, de la realidad, de cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? También creo que, si bien lo que acaba de mencionar es una costumbre, es una tradición que en efecto por lo mismo muchas veces no se cuestiona y asume uno, papá o mamá, que pues esto es lo que toca y así es. Está en los atrevidos y curiosos que piensan, a ver, ¿cómo podemos mejorar? Y sí lo mencionaba, pocos, pero son muy buenos ejemplos que hoy incluso pueden ser parte del programa, si nos quieres dar tu testimonio de cómo se han puesto de acuerdo tu marido y tú para la crianza de tus hijos, independientemente de si están ahorita ya grandes o si son pequeños aún, porque lo que me llamaba la atención, doctora, es que cuando mencionaba de hablar de la disciplina o de la educación cuando ese hijo llega a casa, creo que cuando llega un bebé vemos tan lejano el día en el que haya que decirle que no. Ahorita es todo que sí, ese bebé llega a iluminar las vidas y no te pones a pensar, por supuesto, mucho menos a platicar. Casi es lo inmediato, resolver por qué lloras, si ya se hizo pipí, si le vas a cambiar, si le vas a poner. Entonces es como muy vulnerable esta parte de la pareja de la llegada del primer bebé. Mira, se han dado casos en donde se da por hecho, ¿sí? Que como yo lo comentaba anteriormente, la mamá es la que se encarga de la crianza, del cuidado, de las atenciones, de dotar de todas las necesidades a ese bebé que llega a casa, uh-huh. ¿Sí? Se da por hecho, pero muchas de las veces no es así. No es así, porque en este momento nos encontramos en una situación en donde mamá y papá trabajan. Uh-huh. Entonces, ese es un factor muy importante, porque el bebé ya no está en casa, el bebé ya está en una guardería. Entonces, ¿quiénes son las personas que están a cargo de tus hijos? ¿Sí? Y además, otra cosa muy importante, traemos ya patrones ya muy establecidos. Lo que viste en casa, tú lo quieres también aplicar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, pero posiblemente en tu casa sí funcionó ese patrón, pero en tu casa no puede funcionar. ¿Por qué? Porque vienes con diferentes formas de educación, con diferentes estilos de vida, entonces querer que esa situación que tú viviste en casa o ese patrón que tú ya lo conoces se repita en tu familia, a veces no funciona. ¿Por qué? Porque por una serie de situaciones y de experiencias y de estilos de vida. Simplemente estás haciendo una nueva familia con un extraño. Es decir, no es parte de tu familia, no es de la familia de origen. Claro, terminará siendo tu familia, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo que acaba de decir la doctora, cómo lo han vivido mamás que a fin de cuentas, bueno, hay anécdotas de las que hasta te puedes reír y otras donde incluso después de muchos años sigue siendo tema donde no se ponen de acuerdo, porque vienen de dos educaciones, de dos culturas distintas, papá y mamá. No, y eso trae problemas no nada más en la pareja, en la relación de pareja, sino pues en la relación con los hijos. Inclusive pues eso puede ser motivo de una separación, de un divorcio. ¿Por qué? Porque yo traigo una historia de vida y yo quiero que esa historia o ese patrón pues también prevalezca en mi casa. Entonces ahí donde viene la no puesta de acuerdo, uh-huh. Y los conflictos y los choques, y esto puede traer que, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en lo que tú dices, y eso los hijos lo están escuchando, lo están viviendo, y al final de cuentas quien sufre toda esta situación pues son los hijos. Bueno, buscando empatía para no solo ponernos de acuerdo, sino entrarle de inicio a un rol muy distinto que ser hija o que ser esposa, ser mamá y ser papá. Para muchos hombres y mujeres en esta primera experiencia, pues es el reto de
por un lado, tener la referencia de los hombres de casa, ¿no? Pensándome en un papá, tengo la referencia de los modelos de mi casa, de mi papá o de mis abuelos o de mis hermanos. Y mamá, por su parte, pues tiene los modelos de sus amigas que ya son mamás, de su propia mamá, de sus hermanas. Y entonces le llega la experiencia por primera vez y pues uno tiene una idea, quizá inconsciente, de cómo voy a ser mamá, cómo... Es más, estoy esperando hasta que el otro papá se comporte como yo creo que deberían de ser los papás. Y es ahí donde empieza lo sabroso. Después de la pausa comercial seguimos platicando con la doctora. Empatía, mamá, papá, bebé. Después de la pausa, quédate con nosotros. Gracias por seguirnos y ya escuchaste, bueno, apenas, préstanos atención. Fíjate que el gobierno federal va a realizar para el año que entra, aquí en México, un esfuerzo adicional para que los niños tomen más agua en las escuelas y que esto coadyuve a combatir la obesidad con este programa intenso que se tiene en Secretaría de Salud. Y hubo un pronunciamiento en la reunión anual de consejos binacionales de salud en el estado de Sonora, y una doctora, Zaira Valderrama, que es funcionaria federal, ofreció una conferencia acerca de este tema, recordó, y yo te comparto estas ideas porque sé que eres una mamá, abuela, papá, que estás también siempre observando la alimentación de tus hijos, que sea balanceada, que tengan suficiente ejercicio físico. Y te quiero recordar que también regules, o en este caso insistas en que sea suficiente el agua que consuman tus hijos. Ya sabemos no solo que ayudaría a disminuir una propensión al sobrepeso y a la obesidad, sino si esto, digamos que entra como lo urgente, es importante saber que el agua va a mantener en funciones todos los órganos del cuerpo de nuestros niños, bebés, mamás, adultos, por supuesto, pero es cierto que es un hábito. Y como muchos otros se aprenden desde casa, con nosotros, los papás, en la insistencia, pero sobre todo en la costumbre de tomar agua. Y agua, así como le decimos, simple o sola. ¿Sabes que hoy te vamos a obsequiar un juego de 4 vasos de vidrio muy lindos que nos hicieron llegar nuestros amigos de una marca de agua que está muy linda y que por supuesto, bueno, los tenemos aquí para regalo? Y el día de hoy yo te voy a invitar a que me digas cómo te pones de acuerdo con papá para la crianza de tus hijos, porque de eso estamos hablando, independientemente de si tienes bebé, niños chiquitos, niños grandes, adolescentes. Hoy estamos platicando con la doctora María Ángela Gómez Pérez, profesora investigadora del Departamento de Psicología Aplicada y que de Ciencias de la Salud de la UDG en la parte de terapia familiar. Y creo que esto de lo que nos habla, doctora, es como muy común. Yo me pregunto, ¿quiénes de todas estas parejas de padres de familia consideran esto suficientemente importante como para acudir a una terapia? Pues yo creo que lo suficientemente importante, porque lo es. Claro que sí. Pero lo ¿quiénes es. van? ¿De veras? Porque de ahí depende el bienestar de la pareja y de la familia, y sobre todo de los hijos. Sería ideal incluso en esta primera etapa que pudiéramos acudir a una terapia. Claro que sí, cuando no hay ese ponerse de acuerdo en cómo criar a los hijos, o el chocar con ya experiencias en tu familia y no ponerse de acuerdo, sí es importante que acudan a un profesional de la salud, con un terapeuta familiar o con un psicólogo, porque si ellos no tienen esa capacidad para ponerse de acuerdo, habrá quien los esté guiando en este proceso. ¿Quién cree que acudir a una terapia pues es porque de plano ya estamos muy mal, o yo no estoy loco, el que se asume inmediatamente que no es necesario, que una terapia pueda ayudar? ¿Nos podría explicar qué sucede, qué ocurre usted como profesional, qué hace en la consulta cuando una pareja llega y dice, pues no nos podemos poner de acuerdo con la crianza de los niños? ¿Nos podría dar nos abre una rendijita para ver qué ocurre en la consulta y entonces quitarnos el miedo de acudir a una terapia? Mire, yo creo que de entrada es importante reconocer que hay un instinto paternal y un instinto maternal, ¿sí?
Nosotros como mujeres somos más tendientes a ser mucho más afectiva, porque socialmente y culturalmente así nos han permitido, ¿sí?, nuestra cultura, nuestra sociedad, el expresar nuestras emociones y nuestros afectos, a diferencia de los hombres que han sido más reprimidos en cuanto a esa manifestación de cariño o de esos afectos. Cuando los papás entran en este conflicto de no ponerse de acuerdo, porque lo dicen, no, es que tú eres una mamá muy permisiva, eres una mamá que estás echando a perder a los niños, eres una mamá muy apapachadora, eres una mamá que dejas pasar muchas cosas por alto, ¿sí? Entonces, el no ponerse de acuerdo es una situación muy grave para ellos como pareja, porque ¿quiénes son los que tienen el compromiso y la responsabilidad de crear y formar a los hijos? Son los padres. Uh-huh. Y sí acuden a terapia, porque, bueno, cada caso también es único. Habrá parejas que no les cueste mucho trabajo el sentarse y platicar, ¿sí? Pero eso es exclusivo de ellos. Ellos tienen que ponerse de acuerdo cómo va a funcionar o cómo van a funcionar ellos como padres, ¿sí? Uh-huh. Sentarse y escribir, a ver, a mí me gustaría, por ejemplo, que si el niño me está pidiendo algo y no tengo en ese momento el dinero para comprárselo, tenemos que ponernos de acuerdo, no decir, a ver, el niño quiere esto, bueno, el niño está haciendo un berrinche, va a llorar, se va a tirar al suelo y la mamá, pues a lo mejor utiliza la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y le compra lo que el niño está pidiendo. Porque no le puede decir que no. Exactamente, porque no le puede decir que no. Y en este caso, el ponerse de acuerdo, papá y mamá, le va a traer al hijo varios elementos psicológicos que en un futuro le van a hacer de esta persona una persona segura, una persona con una autoestima, con una buena autoestima, una persona que está dentro de un ambiente de seguridad, en un ambiente en donde le están proporcionando elementos que a él le van a servir en un momento de su vida. Por ejemplo, si el papá es muy permisivo y todo le dice que sí al hijo, ¿qué es lo que va a pasar? El niño el día de mañana que no obtenga eso que él quiere, lo va a conseguir a como dé lugar. Entonces, precisamente hay que evitar eso. Sí, el ponerse de acuerdo. A ver, yo como papá no estoy de acuerdo contigo en cómo estás educando o cómo estás llevando la educación de los niños. Por eso precisamente es ponerse de acuerdo. Uh-huh. Y no hacerlo delante de los hijos, porque en lugar de ayudarlos, pues los estás perjudicando, porque los hijos están viendo que papá y mamá, ¿verdad?, están entrando en un conflicto del estira y de la afloja. Entonces, y son muy listos. Claro, entonces los hijos tienen que ver en los padres que son firmes. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo poder ser un padre firme y amoroso? El gran dilema, ¿verdad? Porque a veces la manera de ponernos de acuerdo con la pareja es, yo siempre voy a querer ser la buena, ¿sí? Yo no quiero ser la bruja. Yo no quiero ser la que grita y la que regaña, pero ¿qué tal? El otro tampoco. El otro quiere ser amigo de los niños, quiere caerles bien, porque pues si trabaja todo el día y solo una hora los ve o solo llega en la noche, pues no quiere llegar a castigarlos, a reprenderlos, quiere llegar a jugar con ellos, ¿no? Y los niños también quieren llegar a jugar, que llegue papá y jugar con ellos. Muchas veces es porque no te queda de otra, acabas siendo quien tomas las riendas, estoy diciendo las mamás, como tú mencionabas, simplemente por estar, aunque esto ha cambiado, justo porque ahora los dos están fuera de casa, los dos tienen otras responsabilidades, y cuando se llega a casa, ninguno de los dos quiere agarrar la batuta, ¿sí?
¿Cómo ponerse de acuerdo para, en efecto, el trabajo de la crianza tiene que ser compartido, incluso con aquellos que, hablando de parejas, que no viven juntas? Claro. ¿Sí? Que siguen siendo padres de estas criaturitas, pero que su relación se terminó, están separados, se divorciaron, etcétera, ¿no? Todo ese tránsito de mantener la crianza de nuestros hijos, pues no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil, por eso es que hay que aprender a hacerlo. Pero sí es posible. ¿Sí? Claro que sí. Uh-huh. Si existe el deseo y la voluntad de ser diferente y que las cosas funcionen y que traiga un bienestar personal, pero también familiar, sí es posible. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el papá, por su misma situación de trabajo, como tú lo acabas de mencionar anteriormente, no dispone de tanto tiempo para dedicarle a los hijos. Pero no es tanto lo más, ¿sí?, o lo menos, sino es el tiempo que realmente tú estás con tus hijos. Por ahí hay una discusión entre lo que es calidad y cantidad. La cantidad y la calidad. Yo le puedo preguntar a una mamá, señora, ¿cuánto tiempo le dedica usted a su hijo? Y voy a decir, todo el día. No es a ver, cierto. señora, ¿todo el día? Vamos a quedarnos aquí. Nos vamos a ir a una pausa, piénsenle en cuántas horas y regresamos. Nos queda solo 10 minutos del programa, así que apúrate si quieres participar y llevarte unos lindísimos vasos. Es un juego de 4 vasos de vidrio pequeños, o sea que para tus hijos que ya puedan tomar con sus manos un vaso de vidrio como les va a servir con el pretexto de que tomen agua. Están lindos y el día de hoy los vamos a obsequiar. Acabo de invitar a las mamás que también nos escuchan y nos siguen por el Facebook para que participen. Alma Rosa llamó y quiere aprovechar que sabe que tenemos psicóloga hoy en casa. Janet, ahorita vamos con sus preguntas. Dice Alma Rosa, mi nieta tiene 8 años. Su papá se encarga de llevarla y recogerla en el colegio, ya que mi hija tiene una discapacidad. Mi hija no camina. Mi hija y mi esposo se llevan muy bien. Mi nieta tiene 8 años y su papá se llevan muy bien y han sabido criarla. Y es una niña muy responsable. Ay, Alma Rosa, qué bueno que compartes estas historias, ¿no? Claro, yo creo que la niña está a través de lo que está observando y de la buena relación que hay entre su papá y su mamá, la niña está aprendiendo a ser responsable y está aprendiendo a ser independiente. ¿Por qué? Porque si mamá tiene una discapacidad, ¿sí?, está asumiendo un compromiso, fíjate, pero a una edad muy temprana, 8 años. Que bueno, casi por lo general no hemos... Pero es que el ejemplo es muy fuerte, ¿no? Por eso lo comentaba, la participación tan activa que tiene el padre. Lo comentábamos hace un momento, en el rol o el papá, el rol y el papel que tiene el papá actualmente, de cómo el papá busca la manera de estar más tiempo con sus hijos, el llevarlos al colegio, el recogerlos, involucrarse más en las actividades y todo lo relacionado con sus hijos. Y eso me parece a mí, pues, fabuloso, porque sí. Está cambiando ese rol de papá distante, papá lejano, papá cercano. Papá amoroso. Les estamos preguntando en nuestra página de Facebook cómo participa papá en la crianza de tus hijos, independientemente de si papá vive con ustedes. ¿Cómo participa papá en la crianza de tus hijos? Les hemos preguntado aquí a los niños y niñas cuando los tenemos en cabina. Se siente y se ve, se nota cuando los niños tienen mucho papá y mucha mamá, ¿no? Así es. Claro, eso no sabemos cómo se ponen de acuerdo entre ellos, pero hay niñas que con orgullo te cuentan cómo su papá las peina, ¿no? Sí. Otras cuando mamá le hace su sándwich porque el que le gusta es el de la mamá. Pero también, por supuesto, encuentran como
cómo se han puesto de acuerdo y cómo lo llevan y lo van modificando además a lo largo del crecimiento de los hijos. Dice Janet, comparte, mi pareja y yo al principio nos distanciamos, pero tomamos terapia y ahora ambos estamos bien. Janet, muchas gracias. No, Eres pues muy felicidades. joven, además, comentábamos eso, no hay que esperarse a que las cosas pasen. O que se pongan mal, ¿no? Y decir, qué bárbaros, pudimos haber ido a una sesión, a una terapia. Te preguntaba qué pasaba porque quien nunca ha ido a un psicólogo piensa que primero luego me vas a, no sé, o dar medicamento, o me vas a decir que estoy mal, o me vas a decir que me divorcie porque este no es el hombre de mi vida. Hay muchas creencias alrededor. Claro, alrededor de la función del psicólogo también. Bueno, de entrada, el psicólogo no administra medicamentos, ¿sí? Solamente el médico. Es importante tener claro por qué vas a ir al psicólogo. ¿Qué es lo que esperas? O sea, puede ser que lo que tienes claro es que estás muy confundido. Exactamente. Sí, entonces, bueno, pues es un espacio de entrada, es un espacio que es para la persona, para el paciente, en donde él puede externar cualquier situación que le está provocando el motivo por el cual está ahí. ¿Sí? Y es un asesoramiento, es una guía, es un acompañamiento que se da ante una problemática en donde el psicólogo le va a dar la oportunidad a esta persona de que un problema se puede solucionar de diferentes formas, que no nada más hay una, que existe la posibilidad de que ese problema por el cual él fue tiene una solución y que vas a estar con una persona que te va a acompañar y que te va a decir, ¿sí?, por dónde te tienes que ir. ¿Qué pasa si la pareja no quiere ir? ¿Con uno que vaya es suficiente? Bueno, es que también depende. Depende cuál es el motivo por el cual la persona quiera acudir a terapia. Si es sobre el tema que estamos nosotros aquí hablando, el ponerse de acuerdo, lógicamente que para ponerse de acuerdo se necesita 2 personas, ¿verdad? Así es. Entonces, la otra parte, si no acude, puede informarle de lo que la psicóloga o el psicólogo en su momento le está recomendando para que esta relación de pareja y esta relación o este papel como padres tenga un buen éxito con sus hijos. Si ese 50% va, creo que estamos hablando que una buena parte está poniendo de su parte y que a través de las recomendaciones y sugerencias o las tareas que se le dejen, ya sea al papá o a la mamá para trabajar en casa con la pareja, estamos hablando de que pueden llegar a muy buenos acuerdos. Bueno, lo mencionó la doctora. No es vas a ir a la psicóloga, ella te va a decir y se van a curar mágicamente. Hay un trabajo que claro, hacer. ¿No? Sí. Hay que entrar. Es un proceso. Exacto, y hay que poner, una vez que te queda claro cuáles son las sugerencias, pues las llevas a la práctica y entonces comienzas a cosechar los frutos. Pero si uno no cambia, si uno no hace nada, ¿no? Si no lleva a cabo esas sugerencias, pues va a seguir igual. Por eso yo lo comentaba al principio, es de voluntad y de querer. Ok, doctora, antes de que se nos venga el tiempo completamente encima, ¿qué podría decirnos sobre esta empatía entre mamá, papá y bebé al principio? Hay papás que se ponen celosos del bebé. Claro, se ponen celosos del bebé, pero también hay un deterioro en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque ya la pareja ya no le dedica el tiempo que anteriormente le dedicaba, ¿sí? Entonces vienen los reclamos. Me tienes abandonado, estás centrada en el niño, no me dedicas el tiempo como anteriormente lo hacías, me siento desplazado, porque se sienten desplazados. Y esto también lo tiene que comprender las 2 parejas, que ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser la misma dedicación de tiempo que se le daba anteriormente cuando no había nadie en casa. El tiempo al 100% del tiempo se lo dedicaban cuando estaban juntos, pues a tu pareja. Ahora lo tienes que compartir.
pero también, ojo, sin descuidar la relación. Puedes atender a tu hijo en su momento, pero también puedes atender a tu pareja en su momento. Y eso también lo tienen que platicar los dos, precisamente para no entrar en conflicto. Uno de los nuevos roles que estamos observando y que estamos experimentando, ¿sí? Y en el nuevo rol de crianza, de este trabajo de los padres, de la figura del padre, es que tienen que darle más confianza a los hijos, fortalecerlos, desarrollar todas esas habilidades que el niño tiene, precisamente para que, como lo mencionaba anteriormente, para que sean niños felices, buenos ciudadanos, responsables. Tenemos también que tienen que adaptar sus horarios en cuanto a al implicarse en actividades que se diga, es que yo no puedo porque la mamá, por mi trabajo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, mira, se pueden poner perfectamente de acuerdo. Yo salgo de trabajar a tales horas y yo voy y recojo a los niños o yo los llevo. Es involucrarse más en este difícil trabajo de la crianza bueno, y de ser papá y mamá. Les pedimos que por redes sociales sigan contestando a nuestra pregunta. Mañana vamos a obsequiar este lindo juego de vasos para que participen todas. Las que hoy lo hicieron vía telefónica, que las tengo aquí, las vamos a guardar con mucho gusto. Quiero que sigan comentándonos acerca de esto. ¿Cómo participa papá en la crianza de los niños? Si papá me estás escuchando, ¿cómo participas con mamá en la crianza de los niños? Pregunta Margarita para irnos, ¿existe la depresión posparto en los hombres? Sí puede existir, ¿cómo no? Hay cambios psicológicos que se dan en los hombres, así como se dan en las madres, uh-huh. También en los padres. Hermelinda dice, yo fui mamá soltera, pero cuando mi hija nació, su papá y yo no pudimos estar juntos, ya que él no entendía la responsabilidad de ser papá. Claro, muchos padres le temen a esa responsabilidad, pero no tanto por el miedo, es el miedo que tienen, uh-huh. ¿Sí? A no poder estar a la altura de ser un buen padre. Doctora María Ángela Gómez Pérez, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Mamás, que tengan un excelente día, nos encontramos mañana, buen día.